Estamos estudiando Gemara Yumo, estamos en la página Mem Hey Amud Beis 45b, más o menos la mitad de la página. La línea empieza Vov, Vov, en la mitad de la página. Una vez que el Talmud explicó cuántas fogatas, de acuerdo a las diferentes opiniones, por supuesto, cuántas fogatas había arriba del altar, el Talmud continúa analizando qué significa el fuego constante, Eish Tomid, así dice la Toira, Pashas Vaikro, Pashas Tzav, que había sobre el altar. Entonces la Gemara pregunta, Eish Tomid, esta frase que aparece en la Toira, un fuego constante, Lemay Asa, ¿para qué sirve? ¿Qué te enseña este versículo? Responde la Gemara, este versículo es necesario para la siguiente braisa, o sea, para el siguiente concepto que está expresado en esta braisa. Braisa no hay que olvidarse que es aquello que quedó fuera de la Mishnah. Dice así, en general las braisas empiezan con un versículo. Este justamente el versículo que la Gemara está analizando es el comienzo de esta braisa. El versículo trae, la braisa trae, este versículo, un fuego constante estará encendido sobre el altar y no se va a acabar. ¿Qué te enseña este versículo? Enseña la braisa, limita la maraja, shnia shel ketoires, sheloite elo al mizbeach hachitzin. Este versículo te enseña sobre la segunda fogata que se usaba para ketoires, para quemar el incienso. Paréntesis, el incienso se quemaba en el altar interno, pero se sacaba fuego del altar externo, el que estaba en el patio, para quemar el incienso en el altar interno. Acá tenemos un pequeño dibujito, este es el altar externo, y acá adentro estaba el altar interno. Entonces, acá estamos hablando de Maraja Shnia Shel Ketoires, la segunda fogata pequeña que se usaba para el incienso. Esa fogata también es la fogata expresada por el versículo un fuego constante va a estar encendido sobre el altar y no se va a acabar. ¿En qué altar estamos hablando? Estamos hablando, dice la Braisa, el altar exterior, por cuanto la continuación de los versículos en la Parsha está hablando efectivamente del altar exterior, en donde se quemaban las ofrendas. Después de decir eso, que nadie tiene dudas que las ofrendas se quemaban en el altar exterior, dice que tiene que haber un fuego constante que no se puede consumir en Pashas Tzav. Entonces, esto es lo que te enseña justamente este versículo. Esa segunda fogata, Maraja, Shnia Shel Ketoires, volviendo a las palabras del Talmud, no tiene que ser sino en el altar externo. Continúa la Braisa, Eish Machta Umenairo Minayin. ¿Cómo sabes que el fuego que se usaba para quemar el ketoires, el incienso, el fuego de la machta, de la palita que se usaba para quemar el incienso en Yom Kippur, en Kodesh HaKadoshim, en el día del perdón, en el Santo Sanctorum, el lugar más interior, y Menoira, y el fuego que se usaba para encender la Menoira, el candelabro todos los días, también tenían que salir del altar externo? ¿Cómo sabes que esos tres fuegos tenían que salir de ahí? Vedinu, Din es una explicación que la Gemara va a traer aprendiendo desde otro lugar. Vamos a ver. Nembro eish piktoires, fue dicho fuego en la toira al respecto del incienso. Nembro eish b'machta umeneira, y está escrito también fuego, o sea que tiene que haber un fuego al respecto de la palita que se llevaba al Kodesh HaKadoshim, el Santo Sanctorum para Yom Kippur, y también está escrito fuego al respecto de la meneira que tiene que ser encendida, obviamente, el candelabro con fuego, las velas del candelabro con fuego. Entonces, por cuanto hay una comparación de tres lugares en donde se escribe el concepto del fuego, ¿cómo sabe cómo es al respecto del incienso? Ya aprendimos de la Braisa, que es un fuego que surge del altar externo. Afkan, al Mizbeach HaChitzen, también en estos otros dos casos, la palita de fuego que se llevaba al Kodesh HaKadoshim, el Santo Sanctorum, y el fuego que se usaba para la Menoira, también surgían del altar externo. Esta es una posibilidad que la Braisa plantea. O quizás podemos ir por otro camino. Kalech es como entra, ingresa, va, transita otro camino. Nembra esh pikitoires, está escrito fuego al respecto del incienso. Nembra esh b'machta, y está escrito fuego al respecto de la palita que se llevaba en Yom Kippur, el día del perdón, al Kodesh HaKadoshim, al Santo Sanctorum, Umenoira. Y también está escrito fuego al respecto del candelabro. Male alam besamuch loy. ¿Cómo es al respecto del fuego del incienso? Tiene que ser cercano a él, como dijimos antes. El incienso se quemaba efectivamente en el Kodesh HaKadoshim, Santo Sanctorum.
¿Qué es el fuego más cercano que hay ahí? El fuego que está en el altar externo. Perdón, el incienso se quemaba en el Heijal. Dije mal. El incienso se quemaba en el Heijal, en el altar interno. ¿Y cuál es el altar más cercano? El fuego más cercano que hay es el altar externo. Entonces, así como al respecto del incienso se saca más fuego del altar más cercano, o sea, el altar externo, entonces, el fuego que se usaba para traer la palita dentro del Kodesh HaKadoshim, dentro del Santo Sanctorum, y el fuego que se usaba para encender la menorá, el candelabro, también tiene que ser cercano. Es decir, si el Santo Sanctorum está acá y la menorá estaba acá, este altar, el altar interno, es el altar más cercano de donde se puede sacar fuego para encender estas otras dos cosas. O sea, el primer enseñanza era, así como el incienso se enciende, el fuego del incienso se usa el altar externo, el fuego de la palita para Yom Kippur y el fuego de la menorá, del candelabro, también del altar externo. O quizás no. Así como el fuego del incienso venía de un altar cercano, que el altar más cercano al altar interno es el altar externo, por supuesto, la palita y la menorá también vienen del altar cercano, que es el altar interno. Quizás tendrías que aprender de esta manera. Talmud Loimar, por eso la Toira viene y dice, estamos en la primera de las líneas largas de la página 45b, Talmud Loimar, por eso el versículo dice, un fuego constante tiene que estar encendido sobre el altar, que eso se refiere claramente, por la continuación de los versículos, al altar externo. El fuego que te dije, que tiene que estar siempre encendido, lo hice, no tiene que ser sino en la base del altar exterior. Entonces aprendimos acá ya que tiene que haber fuego para encender la menorá, el candelabro, y tiene que ser ese fuego del altar exterior. Ok, listo, acepto. ¿Cómo sabes que el fuego de la palita que se ingresaba en el Santo Sanctorum en Yom Kippur, en Yom Kippur, también tiene que ser del altar exterior? Vedinu, también es una comparación. Fue dicho fuego al respecto de la palita que se ingresaba en el Santo Sanctorum en Yom Kippur, y fue dicho fuego al respecto de la menorá de la candelabro. ¿Cómo es el fuego de la menorá? El fuego que se utilizaba para encender el candelabro tiene que salir del altar exterior. También el fuego que se usaba para la palita, para ingresar el incienso en el Santo Sanctorum en el día de Yom Kippur, el día del perdón, también tiene que salir del altar exterior. Esto es una posibilidad que plantea la Braisa. O quizás tenés que irte por otro camino. ¿Cuál es el otro camino? Está escrito fuego al respecto del incienso, que se encendía todos los días, se quemaba todos los días en el altar interior. Y está escrito en fuego al respecto de la palita que se usaba en Yom Kippur para llevar el incienso dentro del Kodesh HaKadoshim en Santo Sanctorum. ¿Cómo es el fuego del incienso de todos los días, que se quemaba en el altar interior y el fuego se sacaba del altar más cercano, que en este caso es el exterior? Entonces, en respecto de las palitas que se llevaba el fuego en Kodesh HaKadoshim, en Santo Sanctorum, también hay que sacar el fuego del altar más cercano al Kodesh HaKadoshim, que es el altar interior, que está dentro del Kodesh, del lugar más santo. El Kodesh HaKadoshim era el más santo del templo, Kodesh era el siguiente, descendiendo en santidad del lugar, pero está al lado uno del otro. Entonces, ¿cómo sabes que sacas del altar exterior? Quizás sacas el fuego de la palita del altar interior. Talmud Loimar, por eso viene la Torah y te dice, otro versículo, este está en Parshas Ahar y Mois, cuando se define, en el libro de Vaikra, cuando se define todo el trabajo de Yom Kippur, el versículo dice, una palita llena de brasas de fuego, de sobre el altar, que todavía no sabemos cuál es, pero la Torah misma define cuál es, si el exterior o el interior, milifnei Hashem, de frente a Dios. Explica la Braisa, ¿cuál es el altar que está una parte frente a Dios y una parte no está frente a Dios? Si vemos cómo está colocado el altar exterior está
frente a la puerta, una parte del altar está frente a la puerta del Ulam, que es la puerta interior que da, digamos, al Kodesh y Kodesh HaKadoshim. O sea, parte del altar está frente a Dios y parte del altar no está frente a Dios. Entonces, ¿cuál es? Es mi lifnei Hashem. ¿Dónde tiene que estar el fuego? De la parte que está frente a Dios. ¿Cuál es el altar que una parte está frente a Dios y una parte no está frente a Dios? Esto es lo que plantea la Gemara, el Talmud. Aquí, este es el altar exterior, claramente. Entonces ya aprendimos que se saca el fuego para la palita del altar exterior. Ahora bien, ahora la Gemara va a analizar con más detalle este versículo que citamos de Pasha Zahar Mois. El versículo dice, Meyala Mizbeach, de sobre el altar, y después dice Milifnei Hashem, de que está aparte frente a Dios. Pregunta la Gemara, ¿para qué es necesario las dos partes del versículo? Era necesario escribir de sobre el altar. También era necesario escribir que está parte de ese altar frente a Dios. Porque podría decir directamente de frente a Dios o de sobre el altar. Vamos a ver. Si la Toira hubiese escrito solamente de sobre el altar, yo hubiese pensado, ¿de qué altar estamos hablando? Del altar interior. Por eso la Toira dice, no, del que está parte de ese altar frente a Dios. Y si la Toira solamente hubiese escrito parte de ese altar está frente a Dios, yo hubiese pensado, que justamente hay que sacar el fuego de la parte del altar que está frente a Dios. Ahora pasamos a 46a. Pero si el fuego está del otro lado, de este lado o del otro lado, es decir, una parte que no está directamente frente a Dios, quizás no se puede sacar fuego de ahí, serija. Por eso es necesario decir de sobre el altar. Es decir, de cualquier parte de la superficie del altar. No importa si esa parte está frente a Dios, o sea, en la parte norte del altar, o en la parte oeste que está bien pegado a la puerta del Ulam, del palacio, yo qué sé. No, puede ser cualquier parte de la superficie del altar. Muy bien, ahora estamos en la segunda línea de 46a. Omar Rabbi Lazar, Mishum Bar Kapara, dice Rabbi Lazar, el nombre de Bar Kapara, Hoy Rabbi Meir, Rabbi Meir, solía decir Rabbi Meir, que ya aprendimos que la opinión de Rabbi Meir es que había 5 fogatas sobre el altar, y una de esas fogatas se utilizaba para quemar Eivarim y Pedarim, los miembros y las grasas que no se pudieron quemar durante la noche con las ofrendas del altar durante el día anterior. Entonces, solía decir Rabbi Meir, esta es la enseñanza de Rabbi Elazar, el nombre de Bar Kapara, solía decir Rabbi Meir, Eivare Yoila, Shenisvasru, hoy se la maraja bifnei atzma, vesoidran, los miembros de las ofrendas, hoy literalmente son ofrendas de holocausto que se quemaban completamente sobre el altar, pero acá el punto es las ofrendas. Entonces, los miembros de las ofrendas que sobraron, hoy se las haces para ellos, una fogata por sí misma sobre el altar, besoidran, y acomodás todos esos miembros y esas grasas, y las para quemarlas, por supuesto, incluso en Shabes. Lo podés hacer en Shabes también. Maika Mashmalan, Tanina, pregunta la Gemara, ¿y qué me venís a enseñar? ¿Que también se puede hacer esto en Shabes? Ya lo aprendimos. Todos los días, decía la Mishnah, todos los días había 4 fogatas. El día de Yom Kippur había una 5ª fogata. Y ya sabemos que una de esas 4 fogatas, según la opinión de Rabbi Meir, era para quemar ofrendas. ¿Qué Shabes, no Shabes? ¿Qué no importa? Dice, todos los días, como la Gemara va a decir más adelante. Ya lo aprendimos esto. ¿Para qué tiene que venir Rabbi Elazar en nombre de Bar Kapara para hablar en nombre de Rabbi Meir? Ya no sabemos esto de la Mishnah. Omar Rababin, dice Rabbi Abin, Loi, nitzrecho, ella lipsulin. No. Esta enseñanza de Rabbi Elazar en nombre de Bar Kapara, en nombre de Rabbi Meir, nos enseña que incluso partes de una ofrenda que no deberían haber sido puestas sobre el altar porque estaban inválidas, porque se quemaron, porque se tocaron la impureza, o porque alguna otra cosa que las hizo estar inválidas, y alguien por error las puso por sobre el altar, las podés quemar igual. Podés armar, y por alguna razón no se consumieron, podés armar igualmente una fogata y ponerlas sobre el altar y quemarlas. A pesar de que en otras situaciones ni siquiera hubiesen estado arriba del altar, porque estaban inválidas para quemar arriba del altar. Entonces,
Tenemos la Mishnah, nos enseña que la opinión de Rabbi Meir es que hay otra fogata sobre el altar para quemar grasas que no se quemaron durante la noche. Y tenemos la enseñanza de Rabbi Elazar, en nombre de Acapar, en nombre de Rabbi Meir, para decir que incluso ofrendas que por error fueron colocadas sobre el altar, también se puede, y no se quemaron, también se puede armar una fogata para ellos. Continúa la Gemara explicando la opinión de Rabbi Meir. Y esto se refiere solamente a partes de ofrendas que, de vuelta, no deberían haber estado sobre el altar, pero por error las pusieron sobre el altar y ya empezó a quemarlas el fuego. Mashla Bahena Ur, entre comillas, gobernó sobre ellas el fuego, ya empezaron a quemarse, pero no terminaron de quemarse. Esas son las que se puede armar una fogata aparte para terminar de quemarlas. Pero si el fuego no empezó a quemarlas, entonces así como subieron, tienen que bajarlas. No vamos a armar una fogata aparte para quemarlas, porque no empezaron a quemarse. Y con hambre, otra versión, hay quienes dicen la siguiente versión. Otra versión de esta enseñanza de Rabbi Meir es igual, partes de una ofrenda que son adecuadas, o partes de una ofrenda que son inválidas, pero por alguna razón ya las pusieron sobre el altar, se equivocaron, pero las pusieron sobre el altar. Si el fuego empezó a quemarlas, está bien, armás una fogata aparte y las terminás de quemar, pero si el fuego no empezó a quemarlas, no. E incluso en Shabbos, esto repite, digamos, esta segunda versión de la enseñanza de Rabbi Meir, y repite, insiste con este asunto que en Shabbos también se puede armar una fogata. Ahora bien, esto es relativamente problemático, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque estarías quemando en Shabbos ofrendas que en realidad correspondían al viernes. Entonces, ¿quién te dijo que en Shabbos, si bien, por cuanto, como vamos a ver más adelante, está escrito y que en Shabbos también, en el momento adecuado, podés hacer ofrendas, degollarlas y quemarlas y prender el fuego y todo lo que quieras? Por cuanto la Torá insiste que cada ofrenda tiene que ser hecha el día que le corresponde a esa ofrenda. Pero ¿quién te dijo que en Shabbos podés quemar ofrendas del día anterior? Estás un día que tiene menos que tuya, menos santidad, que es el viernes, estás usándolo para el sábado, para quemar cosas del viernes. Y el viernes tiene menos santidad, el sábado tiene más santidad. ¿Quién te dijo que el sábado podés, entre comillas, transgredir, prendiendo fuego, etcétera, etcétera, para quemar cosas del viernes? Vamos a ver. Rabbi Meir insistió, por así decir, 2 veces, incluso en Shabbos. Pregunta la Gemara Tanina, y esto ya lo aprendimos en la Mishnah de Yom Hamesh. Hoy hay 5 fogatas, es decir, el día de Yom Kippur, según la opinión de Rabbi Meir, había 5 fogatas, las 4 de todos los días, más la de Yom Kippur. Omar abajo, Bar Yankov, Isrich, Salkatay Tajamina, Rabbi Aja Yankov dice, no, esto es necesario. Esta idea de que afilu Beshabbos, incluso Shabbos, es necesario. Salkatay Tajamina, vos podrías haber pensado, ¿cuándo es que tenés 5 fogatas? Y una de esas 5 fogatas se usa para quemar las cosas del día anterior. Esto se aplica cuando Yom Kippur cae después de Shabbos. Entonces vos tenés las grasas y miembros de Shabbos, que son santas, es un día santo, digamos. Todos los korbanos y todas las ofrendas eran santas, pero acá estamos hablando de la santidad de Shabbos. Tenemos ofrendas que se hicieron originalmente en Shabbos. Por alguna razón no alcanzó el tiempo para quemarlas. Ya empezaron a quemarse, Moshla Baena Ur, ya gobernó, entre comillas, sobre ellas el fuego. Empezaron a quemarse, no alcanzó el tiempo, y ahora viene Yom Kippur. El domingo es Yom Kippur. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Terminamos de quemar, según Rabbi Meir, terminamos de quemar las ofrendas de Shabbos o no? Viene Rabbi Meir y dice, sí, hoy había 5 fogatas. ¿Qué significa 5 fogatas? Una de las 4, una era adicional para Yom Kippur, pero una de las 4 de todos los días era para quemar las ofrendas del día anterior. ¿Cuándo se aplica esto? Dice Rabaja Bar Yankov. Si Yom Kippur cae domingo. Shabbos es un día santo, Yom Kippur es un día santo, entonces quema en Yom Kippur las ofrendas de Shabbos. De Helbe Shabbos, Krevim be Yom Kippurim, porque las grasas que no se pudieron terminar de quemar en Shabbos se pueden quemar en Yom Kippur. En Shabbos pero vos podrías pensar que Rabbi Meir opina que si Yom Kippur cae en medio de la semana, por ejemplo, un miércoles, puede ser cualquier cosa, entonces las ofrendas del martes que no terminaron de quemarse el martes, armamos una fogata adicional en Yom Kippur para quemar, que es un día santo, para quemar las ofrendas del día anterior que no era santo. Podrías pensar que no.
Kamash Malan venía a aprender esta enseñanza donde dice Afilu Shabes, incluso en Shabes también había 5 fogatas en el día de Yom Kippur. Te viene a enseñar que incluso si Yom Kippur cae en cualquier día de la semana, se podía hacer esa quinta fogata de Yom Kippur, y de las 4 fogatas de todos los días, una de ellas era para quemar los miembros y las grasas que sobraron del día anterior, que no se pudieron quemar, pero ya ya empezaron a quemarse. Esto es lo que opina Rab Acha Bar Yaakov. Omar Rove, dice Rove, man haidele haishle kimche. Traducción literal. ¿Quién es este que no cuida su harina? Esta es la traducción literal. ¿Qué significa? ¿Qué estaba diciendo Rove? Es una expresión bastante fuerte. Cuando uno muele harina, uno tiene cuidado, por lo menos antiguamente, no sé, como es hoy en día, no importa, pero uno tiene cuidado de moler solamente trigo. Si vos molés a frecho también, junto con el trigo, te sale harina más oscura. Hoy en día hay toda una moda de comer cosas con salvado y qué sé yo, y más sanas, todo lo que quieras. Pero antiguamente, cuanto más blanca era la harina, mejor era. Más calidad. Y para que sea más blanca, tenés que tener cuidado de no moler a frecho junto con el trigo. Entonces acá, Rob está diciendo a Rab Bar Yaakov, ¿qué estás diciendo? Pavadas, tontería lo que está diciendo. Vos no sos cuidadoso con tu harina, estás mezclando a frecho, que digamos, algo desagradable, junto con trigo. Está mal tu enseñanza. Esto es lo que está diciendo Robert. La Mishnah dice todos los días. Todos los días significa incluso en Shabbos. Es decir, Robert está analizando la Mishnah y está diciendo, si vos te fijas, Rabbi Meir está diciendo claramente en la Mishnah que todos los días había 4 marajois, 4 fogatas en el altar. El día de Yom Kippur había 5 fogatas en el altar. Todos los días, afirme Shabes, incluye Shabes. Entonces esta braisa y todo el análisis que se hizo de la braisa no tiene ningún sentido. La Gemara continúa, calla, esto es un problema. ¿Para qué querés la braisa si ya tenés la Mishnah? Esta braisa no te viene a enseñar algo adicional. Es una repetición. Upliga de Rav Huna. Y esto en realidad, lo que dice Robe es una discusión con algo que dice Rav Huna. De Omar, Rav Huna dice, lo voy a leer como está acá, es un poco complicado, la Gemara misma va a explicar a qué se refiere. Rav Huna opina, soy doige, soy foyenoy doige. El comienzo desplaza, el final no desplaza. Esto es todo lo que dijo Rav Huna. La Gemara va a explicar esto ampliamente. ¿Qué significa el comienzo, el final y qué es lo que desplaza? ¿De qué estamos hablando? Entonces, punto número 1, estamos hablando de las ofrendas. Korbanos. En las ofrendas había básicamente 3 actividades, que esto es lo que la Gemara va a explicar. Shechita, es decir, degollado. Zrika, es salpicar la sangre sobre el altar. El momento de zrika, el momento de salpicar la sangre sobre el altar, esto es lo que hace kapara. Esto es lo que efectivamente genera la expiación del korban, de la ofrenda. Esto se aprende de los psukim, se aprende de los versículos mismos, que la sangre Dios la dio para hacer kapara. No se puede comer sangre porque Dios dio la sangre para hacer expiación sobre el altar. Entonces no corresponde comerla. Esto aparece varias veces en la Torá. Entonces, este es el comienzo, digamos, de una ofrenda. El comienzo de una ofrenda. El final de la ofrenda, ¿cuál es? Quemar los miembros sobre el altar. Entonces, hilosoy es degollar y salpicar la sangre. Soifoy final es el concepto de quemar las ofrendas sobre el altar. Entonces Rav Huna dice, repetimos las palabras, a pesar de que la Gemara mismo lo va a explicar más adelante. Rav Huna dice, discute con Robe. Robe decía que se pueden quemar las ofrendas del viernes, del día anterior, en Shabbos. Para Rabbi Meir, se arma una fogata adicional en el altar, se toman las ofrendas que no pudieron terminar de quemarse el día viernes, terminar de quemarse porque Mosh lo Bainaur, ya el fuego empezó a quemarlas, pero sea como fuera, no pudieron terminar de quemarse el viernes, se arma una fogata adicional sobre el altar y se queman esas ofrendas en Shabbos, a filo de Shabbos. Viene Rav Huna y dice, no señor, hiloso y doige, es decir, las partes del comienzo de la ofrenda de un sacrificio, que es shechita, degollado, y zrika, y salpicar la sangre, esto efectivamente desplaza el Shabbos. Es decir, la ofrenda del korban, de una ofrenda en el día, el ofrecido, no sé cómo se dice, de la ofrenda en el día de Shabbos,
En Shabes mismo se puede comenzar una ofrenda, se puede hacer shita, a pesar de que en general no se puede degollar un animal en Shabes para comer, por ejemplo, pero en el templo, Tjiloso y Doige, el comienzo de la ofrenda desplaza el Shabes. Se puede hacer shita, se puede salpicar la sangre, no hay ningún problema en el día de Shabes y se puede incluso ofrendar el korban mismo, quemar las partes del korban en Shabes. Esto es Tjiloso y Doige. Esto se puede hacer sin problema. Pero ¿por qué? Porque estamos parados en el día de Shabes y es una ofrenda de Shabes, del día, ningún problema. Pero fue la parte final de una ofrenda, es decir, el korban, la ofrenda del día anterior, el final de la ofrenda del día anterior, del viernes. ¿Cuál es el final de la ofrenda? Quemar las partes sobre el altar, pero estamos hablando de una ofrenda del día anterior. Solo que ya se hizo shita, ya se degolló el día anterior, ya se salpicó la sangre el día anterior, estamos hablando del viernes, faltó quemarlo porque no dio el tiempo o lo que sea. Fue el final de la ofrenda del día anterior, no desplaza el Shabes para ser quemado el final de la ofrenda del día anterior en el día de Shabes. Esto es lo que dice Rav Huna. Muy bien, una vez que la Gemore trajo la opinión de Rav Huna, discutiendo con Robe, porque Robe decía que sí se puede quemar en Shabes el final de la ofrenda anterior, la Gemara dice Gufa, así empieza la línea, un poco después de la mitad de la página 46a. Gufa significa, vamos a discutir algo que se mencionó, pero que no se explicó. Omar Ravuna, dice Ravuna, Tomid, soy doige, soy doige. Tomid, la ofrenda de todos los días, la ofrenda de la mañana, había una ofrenda a la mañana, había una ofrenda a la tarde. Soy doige, el comienzo de esa ofrenda desplaza, soy doige, pero el final no desplaza. Pregunta la Gemara, ¿de qué estás hablando? No desplaza. ¿Qué es lo que no es desplazado por esta ofrenda? Rav Hizda Omar doijes a Shabes, veino doijes a Tuma. Rav Hizda dice, claro, doijes Shabes, la ofrenda desplaza el día de Shabes. ¿Qué significa que desplaza el día de Shabes? Se puede hacer la ofrenda, degollarla, salpicarla, quemarla, etc. Cuando es una ofrenda del día de Shabes propiamente dicho. Pero pero no desplaza la impureza. Es decir, si en alguna situación la ofrenda se impurificó, porque la tocó un kohen impuro, o porque había un muerto ahí, lo que sea, no sé, sea como fuere, no desplaza la impureza, fue. El final de la ofrenda, o sea, el quemado de las partes de la ofrenda sobre el altar, no desplazan la impureza, para nada. Lo único que desplaza la impureza es salpicar la sangre, porque esto es la parte central de la ofrenda que justamente genera la capara, la expiación. Esta es la opinión de Rav Hizda, entonces de vuelta. Oimer, Rav Hizda dice, doijes a Shabes, el comienzo de la ofrenda, es decir, degollar y salpicar desplaza Shabes, se puede hacer incluso Shabes siempre y cuando sea una ofrenda de Shabes, esta es la opinión de Rav Huna, pero el final de la ofrenda no desplaza la tuma, o sea, quemar la ofrenda sobre el altar, si se impurificó por alguna razón, no se puede quemar esa ofrenda sobre el altar. Esto es lo que opina Rav Hizda. Rabbo, acá hay dos versiones de la Gemore, una dice Rabbo con Hei, que es anterior a Robe con Aleph, pero bueno, vamos con la versión que está escrita en la Gemara aquí. Robe Omar doijes a Tuma veine doijes a Shabes. Justamente al revés de lo que dice Rav Hizda. Robe dice que el comienzo de la ofrenda, doijes a Tuma, desplaza efectivamente la impureza. Se puede hacer la ofrenda incluso si están los koyanim impuros, los sacerdotes están impuros, el Pesamikdash está impuro, por lo que sea, no importa. La ofrenda misma, el animalito estaba impuro, se puede empezar la ofrenda, degollarla y salpicar la sangre cuando está todo esto impuro. Pero no se puede hacer el final de la ofrenda en Shabes. Esto no se puede hacer, quemar las partes de la ofrenda en Shabes. Esto es lo que dice Robert. Omar le Abai le Robe, le dijo a Abai a Robe, le dijo Kasha, le Rav Hizda Kasha. Tanto tu opinión, cómo se entiende las palabras de Rav Huna, como la opinión de Rav Hizda de cómo se entiende las palabras de Rav Huna, son problemáticas. Le dijo Kasha, vos tenés una pregunta, y Rav Hizda Kasha. Y para Rav Hizda también hay una pregunta. ¿Cuál es? Le dijo Kasha, para vos ahí tengo una pregunta. Maish Natuma, Dixiv Moyadoy, Afile Betuma. ¿Por qué diferencia hay entre Tuma y Shabes? Entre impureza y Shabes. Robe decía, la opinión de Robe es que
¿Qué es lo que al comienzo es desplazado y al final no es desplazado? Para Robe, al comienzo es desplazada la impureza y al final no es desplazado el Shabbos. Esto es lo que decía Robe. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Shabbos y Tuma? Pregunta Abaye. Vamos a las palabras concretas del Talmud. ¿Qué diferencia hay con Tuma? Al respecto de impureza está escrito en el momento adecuado. Bemoyadoy. Entonces desplaza Shabbos, por ejemplo. Viafil betuma. Incluso si está todo impuro, la impureza es desplazada porque está escrito que tiene que ser en ese día mismo. Bemoyadoy, en su tiempo adecuado. Shabbos no bemoyadoy. En Shabbos también está escrito la misma palabra. Bemoyadoy afil be Shabbos. Que Shabbos también es desplazado. Tanto Tuma como Shabbos son desplazados. ¿Por qué? Por la situación que sea. ¿Por qué? Porque está escrito bemoyadoy, que tienen que ser hecho la ofrenda en el día adecuado. Entonces desplaza Shabbos, desplaza Tuma. Entonces para Robe hay un problema, porque está escrito en ambos casos, tanto Shabbos como Tuma, bemoyadoy, en el momento adecuado. Y para Rav Hizda también es problemático. Es exactamente la misma pregunta que plantea Abaye. ¿Qué diferencia hay Shabbos que está escrito en el momento adecuado? Incluso en Shabbos, entonces Shabbos es desplazado por las ofrendas. Tuma nami bemoyadoy, afilo betuma. Al respecto de la impureza también está escrito la misma palabra, bemoyadoy, en el momento adecuado, incluso si está todo impuro. Entonces, ¿por qué Rav Hizda y Robe están discutiendo qué es lo que es desplazado por la ofrenda? Si Shabbos o Tuma, que al final del lugar de donde aprendemos que tanto Shabbos como Tuma son desplazados es la misma palabra. Entonces ambos tendrían que ser desplazados si hay algún problema, o Shabbos o Tuma. Omarley, entonces le respondió Robe, Loile didi kasha, velole Rav Hizda kasha. No entendiste, le dijo Robe a Abaye. Yo no tengo un problema con estas palabras y Rav Hizda tampoco tiene un problema con estas palabras. Le didi lo kasha, dice Robe. Para mí no es problemático. Fui que triloso. Últimas palabras de Memvav Mudalev 46a. El final es como el comienzo. Comparamos al final al comienzo, por cuanto la enseñanza misma de Rav Huna está comparando una cosa con la otra. ¿Qué es lo que desplaza y qué no? Entonces, para mí el final es como el comienzo. Y ahora pasamos a 46b. Memvav Mudbeis. Tuma. La impureza de triloso bar mitcha tumahu. La impureza cuyo comienzo, o sea, degollar y salpicar la sangre, bar mitcha tumahu, efectivamente desplaza la impureza. Si no tenemos un kohen, un sacerdote puro para salpicar la sangre, ok, mitjo, queda de juya, queda desplazada la impureza y hacemos la ofrenda con un kohen impuro, no hay ningún problema. Soy fue namedoje, el final, que es la ofrenda efectivamente el quemado de la ofrenda propiamente dicho, también desplaza. En el caso de impureza, por cuanto el comienzo desplaza, el final también desplaza. A pesar de que está impuro, no importa, anda a ofrendarlo, anda a quemarlo sobre el altar. No es un problema, a pesar de que está impuro. Esto es la opinión de Robe, que la impureza queda desplazada. Shabbos de Tchilos Lav Bar Mitcho Shabbos. Al respecto de Shabbos, que el comienzo de la ofrenda, sí, es decir, el degollado y el salpicado, si no se trata de una ofrenda de ese día, no desplaza el Shabbos, soy Feinami le doji. El final tampoco va a desplazar. Si estamos tratando de quemar una ofrenda del día anterior, o sea, el final de la ofrenda del día anterior, por supuesto que no vas a poder quemarlo. Así como no podés ofrendar una ofrenda del día anterior, para empezar el proceso de la ofrenda del día anterior, tampoco podés quemar la ofrenda del día anterior. Entonces, con esto Robe explicó su forma de ver las enseñanzas de Rav Huna. Si vamos a la página anterior, vamos a ver claramente que la opinión de Robe hacia el final de la página es Robe Omar doijes atuma veino doijes a Shabbos. La ofrenda desplaza la impureza, pero no desplaza el Shabbos. Es decir, todo lo que tiene que ser hecho en Shabbos, propiamente dicho, de una ofrenda de Shabbos, pues eso desplaza Shabbos y también desplaza impureza, pero nada que tiene que ver con una ofrenda anterior se puede desplazar Shabbos ni para empezar la ofrenda del día anterior, ni para terminar la ofrenda del día anterior. Esta es la opinión de Robe. Le Rav Hizda le callo, para Rav Hizda tampoco es problemático. Rav Hizda, pongamos en la cabeza qué es lo que decía, que doige esa Shabbos, no doige tuma, ¿qué es lo que no es desplazado en la página anterior? Rav Hizda explicaba que
Doijes a llaves, veino doijes a tuma. ¿Qué es lo que es desplazado llaves? Pero no es desplazada la impureza. Y dijimos que así como está escrito bemollado y que tiene que ser en el mismo día al respecto de llaves, está escrito bemollado en tuma también. En respecto de impureza también está escrito la misma palabra. Entonces, ¿por qué uno es desplazado y el otro no? Para Robe está esta idea de soifo y ketjilos. El final es como el comienzo. Ok, final como el comienzo. Para tuma funciona, para llaves también funciona. El final es como el comienzo. El comienzo de la ofrenda del día anterior no la puedes hacer en llaves. El final de la ofrenda del día anterior tampoco la puedes quemar en llaves. Robe tiene esta idea, soy fue que tjilos, al final es como el comienzo. ¿Y Rav Hizda? Entonces explica la Gemara así. La Rav Hizda le cacha, para Rav Hizda tampoco hay un problema. Soy fue que tjilos, él también tiene esta idea, él no tiene esta idea, Leisley. Para él no existe esta comparación de soy fue que tjilos, el comienzo como el final. ¿Qué me está diciendo? El final como el comienzo. Shabbos de Hutra y Betzibur, al respecto de Shabbos, que queda totalmente permitida cuando la congregación entera está impura, o la mayor parte de la congregación está impura, Shabbos, Hutra, está permitido. Entonces el final también desplaza. Una vez que vos decís Hutra, Mutar, Heter, permitido, incluso el final de la ofrenda del día anterior, en este caso el viernes, se puede terminar de hacer en Shabbos, o sea, quemar las partes de las ofrendas que no llegaron a quemarse el viernes, se pueden hacer en Shabbos. ¿Por qué? Porque Hutra Betzibur, porque si hay toda una congregación que requiere un trabajo determinado en Shabbos, entonces en congregación está mutar, está permitido. Tuma de tujuya y betzibur. Pero al respecto de la impureza hay otra lógica. No me vengas con soy fue que tjilos. Al final, como comienzo, como decía Robin, no dice Rav Hizda. Acá hay un problema de hutra o de juya. Hutra, betzibur significa permitido en congregación. Cuando se trata de una ofrenda de Shabbos, por cuanto es una ofrenda comunal, no había ofrendas individuales en Shabbos. En una ofrenda comunal está permitido hacer en Shabbos. Hutra betzibur. Una vez que está permitido, incluso está permitido quemar las partes de ofrendas del día anterior que no se pudieron quemar, porque tiene que ver con tzibur, tiene que ver con la congregación. Entonces está permitido hacer en Shabbos. Pero pero la impureza de huyahi está desplazada. No es lo mismo decir está permitido que está desplazado. Permitido significa andar a hacerlo normalmente. Desplazado significa tratar de evitar lo máximo que puedas, y lo que no puedes hacerlo, pues andar y hacerlo. Si la congregación o la mayor parte de la congregación están impuras, tuma de huya y betzibur. La impureza está desplazada en congregación. Tejilo, soy el comienzo de la ofrenda, entonces en tuma impureza, el comienzo de la ofrenda, que es shita, degollar, o salpicar la sangre, de ikar kapara dajei, que es lo central de la expiación de la ofrenda. Esto lo puedes hacer en tuma, en impureza igual. Soy fue, pero quemar las partes de la ofrenda que están impuras del lado y carcapara loidaji, que no son lo central de la expiación, esto no desplaza la tuma, la impureza. Y esa es la opinión de Rav Hizda. Ahora la Gemara va a analizar otro asunto. Itmar fue dicho en la yeshiva, en la casa de estudios, si una persona apaga el fuego del incienso, el fuego de la palita para llevar a quemar el incienso en Kodesh HaKadosh en Yom Kippur, el Santo Sanctorum, o el fuego de la menorá, del candelabro, Abaye Omar Hayav, Robe Omar Potu. Abaye dice, recibe pena de muerte, es culpable. Robe dice, está exento. ¿Por qué? Si el tipo fue al altar, subió al altar y apagó el fuego, todo el mundo está de acuerdo que es Hayav. Robe y Abaye están de acuerdo que es Hayav. Keep ligging. ¿Cuál es la discusión entre Robe y Abaye? De Achsei a Ara Vejabe. Que el tipo bajó abajo de la superficie del altar, bajó a la tierra y ahí apagó el fuego. Abaye Omar Hayav Eisha Mizbeach. Abaye dice que la persona recibe pena de muerte porque estás hablando de apagó el fuego del altar. Robe Omar, y Robe dice no. Potu, está exento. Kimon de Natko. Por cuanto lo sacaste del altar, lo sacaste y ya no es más el fuego del altar, estás apagando otro fuego. Potter significa que está exento pero de pena de muerte, pero está prohibido igual. O de latigazos. Pena de muerte o latigazos. Elo, de Amor Rav Nachman, de acuerdo a esta discusión entre Robe y Abaye. Aquello que dijo Rav Nachman, ¿qué dijo? En nombre de Rabba Barabúa.
¿Qué dijeron ellos? Amoirit gajeles meal gabe mizbeach bejiva chayav. Una persona que baja una brasa de sobre el altar y la apaga, chayav, es culpable. Y acá no hay discusión. Simplemente dijo esto Rav Nachman así, en nombre de Rabba Barabúa. ¿Qué man? ¿Qué Abaye? Evidentemente está hablando como Abaye. Porque Abaye decía que incluso lo bajaste por cuántos fuego que salió del altar, el fuego del altar, sos culpable. Y lo que dijo Rav Nachman sigue la opinión de Abaye. La Gemara dice, no. Afilo tema que robe. Lo que dijo Rav Nachman también va de acuerdo a lo que dice Robe. Robe era posterior a Rav Nachman. Entonces estamos diciendo que Rav Nachman dijo algo que va en contra de la opinión de Robe. Entonces Robe tiene un problema. Entonces acá decimos, no. Lo que dijo Rav Nachman va incluso de acuerdo a la opinión de Robe. A pesar de que Robe dijo que si el tipo bajó la brasa abajo y la apagó abajo, es potur, está exento, y Rav Nachman dice aparentemente que es culpable, están diciendo lo mismo. Hasam loy inatik le mitzvasa. En el caso de Rav Nachman, no se separó para hacer una mitzvah en particular. No se separó para hacer una mitzvah en particular. Es decir, se bajó la brasa del altar siendo una brasa del altar, con el objetivo de continuar siendo una brasa del altar. Entonces, para Rav Nachman es Hayab. Esto es culpable. Y Rob está de acuerdo que es culpable. Porque cuando bajó la brasa del altar, ¿para qué la bajó? Para hacer una brasa del altar. Entonces continúa siendo una brasa del altar. Abaye dice que es culpable. Robe también dice que es culpable. Ajá. Pero yo diría Robe, ¿de qué estoy hablando yo? ¿Cuál es el caso del que está hablando Robe? Innatik le mitzvasa. Estamos hablando de una brasa que fue sacada para quemar incienso en el altar interior, o para quemar el incienso en el Santo Sanctuario el día de Yom Kippur, o para prender el fuego de la menorá. Entonces, en el momento en que del candelabro, en el momento en que se sacó del altar, se sacó para una mitzvah en particular, entonces ya deja de ser una brasa del altar y pasa a ser una brasa para hacer la mitzvah de quemar el incienso en el altar interior, en todos los días, quemar el incienso en el Kodesh HaKadoshim, en el Santo Sanctorum, o quemar el incienso, o prender el fuego de la menorá, del candelabro. Entonces ya es otra cosa, ya no es más fuego del altar. Entonces el que lo apaga, potur, está exento. Entonces mostramos cómo incluso, según las palabras de Rav Nachman, van de acuerdo a lo que dice Robe y van de acuerdo a lo que dice Abaye. O sea, lo de Rav Nachman no es una calla, no es un problema ni para Abaye ni para Robe. Esta es la primera versión que la Gemara trae. Y con de hambre hay quienes dicen de si el tipo agarró una brasa del altar y la bajó a la tierra, nadie discute, ni Robe ni Abaye discuten que está exento. ¿Cuándo están discutiendo Abaye y Robe? Si el tipo subió al altar y arriba del altar la apagó. Abaye dice que sos culpable por cuanto estás apagando el fuego del altar. Claramente, estás arriba del altar, agarraste una brasa del altar y la apagaste. Estás apagando el fuego del altar. Robe Omar Patur, Robe dice, no es Patur, es exento incluso si subió al altar y apagó el fuego del altar. Kivan de Natko, por cuanto lo separó, agarró de vuelta. La idea es que agarró una brasa, evidentemente la tuvo que separar del resto de las brasas y apagó esa brasa. Una vez que lo separó ya está. Pregunta la Gemore, entonces aquello que dijo Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa, ¿qué man? Lo que Abaye lo que Robe. Aquello que dijo, lo vemos al revés ahora, lo que dijimos antes, pero es al revés. Aquello que dijo Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa, una persona que hace bajar. Robe y Abaye en esta segunda versión están hablando de algo que un tipo que apagó arriba del altar. Rav Nachman dice un tipo que bajó una brasa de sobre el altar y la apagó. Hayab es culpable. ¿Qué man? ¿Qué opinión sigue? Lo que Abaye, lo que Robe. Ni como Abaye, ni como Robe. Abaye decía que tanto Abaye como Robe, si vos bajaste la brasa y la apagaste abajo, todos están de acuerdo que es potur, es exento. Pero Rav Nachman dice que es Hayab, que es culpable. No. La Gemara lo vuelve a explicar. Hasam, el caso de Rav Nachman en nombre de Rabba Barabúa, el que baja la brasa, etcétera, y la apaga, lo inatik le mitzvasa. No fue separado para una mitzvah aparte.
entonces fue bajado del altar, siendo fuego del altar para hacer fuego del altar, Hayab, dice Rav Nachman, y Abaye está de acuerdo y Robe está de acuerdo. En el caso de Abaye y Robe, que ambos dicen que sería potur, exento, si baja la brasa para abajo, y natikle mitzvah, es una brasa que fue separada para hacer una mitzvah aparte, o sea, para prender el fuego del incienso en el altar interior, o para la palita del incienso en el día de Yom Kippur, en el Kodesh HaKadosh, en el Santo Sanctorum, o para prender el fuego del altar, de la menorá, del candelabro. Entonces, al ser separado para hacer otra mitzvah, para Abaye y Robe, lo bajaste del altar. Para hacer otra mitzvah ya no es más fuego del altar, si la apagás, es patur, estás exento. Hasta aquí llega el capítulo número 4 de la Gemore. Terminamos la página Memvov Amud Beis 46b y Dios mediante la clase que viene seguimos con el 47a.